¿Qué es el amor incondicional? ¿Será que eso es posible en esta vida? ¿Será que todos tenemos la capacidad de llegar a conseguir ese amor tan idílico con el que soñamos muchas veces? Pues el día de hoy, con una invitada muy especial, vamos a estar hablando precisamente de ese tema. Bienvenidos y bienvenidas a En Sincronía con Hernán. Muy buenas tardes o buenas noches, buenos días, dependiendo de cuando me estés escuchando. Mi nombre es Hernán, soy el administrador de esta cuenta de Un Ser Zen. Soy terapeuta de bienestar emocional, experto en psicología espiritual, todo lo que tiene que ver con ayudarte a conectar con tu misión de vida y con tus dones espirituales. Y quiero darte la bienvenida a En Sincronía, este podcast que se transmite cada martes y jueves a través de la cuenta de Instagram de @unserzen y se retransmite para Spotify, Apple Music, iHeartRadio y Google Podcast para traerte un mensaje, una energía y sobre todo, como siempre, una muy buena vibra que te ayude en tu proceso de expansión, de evolución y de elevación de tu conciencia. El día de hoy en un programa muy especial, muy bonito para venir a hablar de lo que es el amor incondicional, de lo que es el amor de pareja. Sí, sabiendo que, pues bueno, para muchos quizás ha sido un reto poder conectar con sus parejas o conectar con un amor en el que tú realmente te sientas satisfecha o satisfecho. Y el día de hoy pues me va a acompañar una psicóloga de la Universidad Central de Venezuela. Ella en su palmarés fue también ingeniero de minas, fue máster en administración de empresa, atleta muy galardonada de la Selección Nacional de Judo. Sí, ahora mismo especializada en dinámica de grupo, es canalizadora también y lectora de registros acásicos. Y sobre todo y más importante, es mi mamá. Nereida Brito de Yance, pues mamá, bendición y bienvenida al programa. Dios te bendiga, mi amado hijo mayor. Gracias por la invitación a compartir contigo en este maravilloso programa. Pues bienvenida. Es la segunda vez que mi mamá va a estar en el programa. La primera fue hace un par de años o algo así. También una experiencia muy bonita y muy divertida. Y pues bueno, yo le dije a mi mamá en estos días que si quería venir al podcast porque cumplió con mi papá 45 años de novio. O sea, que a mí me parece, me parece una eternidad. 45 años de novios, ya ella nos contará, pero en esta vida, ya sabiendo que vienen de vidas anteriores, su amor viene de vidas anteriores. Entonces quería, con todo lo que ella no solamente personalmente ha vivido, sino también pues con todos los conocimientos que tiene de psicología, de crecimiento personal, de la espiritualidad, sí que nos viniera a hablar un poquito pues de lo que es mantener y nutrir una relación durante todo ese tiempo y pues bueno, todo el que les queda. Entonces, bueno, mi primera pregunta es simple, así como para que te conozcan un poquito. Sí, cuéntanos un poquito de ti para que la gente que nos está escuchando pues te conozca. Bueno, tengo 68 años, muy bien llevados. Doy gracias a la vida por esos años. Comencé a estudiar una carrera universitaria con una beca que en su momento daba el gobierno de Venezuela, Gran Mariscal de Ayacucho. Fue mantenerme y la única forma de estudiar ingeniería de minas. No era mi primera opción, mi primera opción era psicología, pero el Estado en ese momento necesitaba promocionar las carreras que ayudaran al país a salir hacia adelante. Minas, petróleo, bueno, con todas las riquezas minerales que tiene nuestro subsuelo. Entonces comencé a estudiar ingeniería de minas en una facultad donde habían tres, cuatro mujeres. Y cuando ya estaba en el cuarto semestre, un amigo, una persona que conocí, me dice que él practicaba una actividad que hacía que el cuerpo se pusiera fuerte. ¡Wow! El cuerpo se pone fuerte. Bueno, me fui a la sala de judo de la Universidad Central de Venezuela, de las primeras salas de esta actividad en Venezuela, y comencé a hacer judo. Fue algo así como, bueno, ¿qué locura es esta? Yo metida aquí en esto.
mi mamá me dijo, muchacha, tú se inventas. Bueno, pero sí inventaba, porque era un deporte con muy pocas mujeres en el año 1976. Y bueno, allí comencé, realmente el judo no solo fue fortaleciendo mi cuerpo, sino también mi disciplina, mi mente. Mis notas aumentaron espectacularmente, porque bueno, es una disciplina que te ayuda a un equilibrio de todas las áreas. Entonces, bueno, luego allí conocí al ser que me ha acompañado todos estos años. Tuvimos nuestros dos hijos y ahora estoy, luego de muchos años como ingeniero de minas, ese momento en que la vida te dice, ay, ¿qué vas a hacer? Ya no me satisface. Y retomé mi carrera como psicólogo. Entonces a los 52 años comencé a estudiar psicología con un pocotón de muchachitos que tenían 18. Fue bastante exitosa la relación y bueno, ya tengo 10 años ejerciendo como psicólogo y en este momento estoy apoyando a la selección venezolana nacional de judo como psicólogo deportivo. Qué fino. Yo siempre le digo a muchos de los alumnos, ¿no? Y muchas veces en los podcasts también lo comento, de que la edad no es un impedimento para reinventarse, ¿no? O sea, es bonito que la primera carrera, y yo creo que en tu generación era bastante más común, que se elegía por conveniencia más que por pasión. Así como dices, pues bueno, el gobierno está pujando las carreras, o sea, más importantes para la economía. Pero a pesar de eso, que a los 52 años, que se dice pronto, pero que pudiste retomar tu pasión, ¿no? O sea, que nunca realmente es tarde. Yo creo que eso es bonito. Sí, para todos los que sienten que, ay, Dios mío, pues me estoy haciendo mayor, me estoy haciendo más viejo y cuando voy a hacer lo que yo quiero, pues tu Mm. ejemplo también sirve para saber que nunca es tarde, sino para Sí, volver a empezar. sí, en eso, en esa experiencia, a mí me ayudó muchísimo. Primero que el ego lo mandé para el carrizo y yo no era ingeniero. Yo decía, yo soy bachiller, no soy mamá de nadie y tampoco vine a enseñar a nadie. Entonces eso me permitió relacionarme con mi mejor compañera de clase, tenía 20 años. Entonces fuimos muy amigas. No hay edad realmente. Es qué tanto tú estarías dispuesta a, a conocerte, a importarte un carrizo, que era lo que pudieran decir los demás. Nereida, pero tú estás loca, ¿qué haces tú estudiando? No, no. Mm. No, yo nunca he permitido que los demás me pongan un no. El no me lo pongo yo misma, pero no otra persona. Y bueno, conmigo me lo negocio. Qué, qué bonito. Y entonces tú conociste a mi papá, o sea, en el judo. Fue el primer encuentro de ustedes. Entonces cuéntanos un poquito, o sea, el inicio de estos 45 años. ¿Fue ese inicio de novela bonito, todo fluido o cómo fue? Sí, sí. Bueno, Hernán Papá era mi compañero en la sala. Bueno, digámoslo así, pues un compañero más. Yo tuve una pareja antes de él allí dentro del judo. Fue algo bastante traumático. Y bueno, pude decir, esto no es lo que yo quiero, basta, se acabó. Y quedé así como, bueno, media temerosa. Pero un día yo iba pasando por un área llegando al club y, ay, así, yo digo que ese fue el propio Cupido, porque sí, éramos amigos, o sea, no notaba que él tuviese ningún interés en mí ni nada por el estilo. Pero yo lo veo con una franela, además que él tenía unos chocolates espectaculares, muy buen cuerpo de atleta, delgado porque él era de las categorías de 60 kilos, o sea, era casi que la misma categoría mía, porque yo también era de 60. Y entonces, wow, pero esa franela sí le queda bonita, porque pues se veía toda su figura. Y desde allí, bueno, empezamos a conversar. Un día me invitó a almorzar, luego se hace una verbena en el club para recoger fondos
Al final de la verbena, en la noche, hay un compartir, una fiestica, entonces empezamos a bailar, él intentó, ay, y yo nada, ¿qué es eso? ¿Qué quiere besar tan si no sé? Y entonces, bueno, me llevó hasta la casa y me dice, bueno, mañana te llamo para ir al cine. Y yo esperando todo el día, Dios mío, pero ¿será que va a llamar? Pues el cine era a las 7 y él llegó a las 6:15. Y yo, pero ¿qué le pasa a este? Está loco. Bueno, entonces así fuimos. Yo con muchísima resistencia porque, bueno, venía a picar culebra, como decimos aquí en Venezuela, con mucho miedo a salir herida en una relación. Pero Hernán papá, siempre fue muy especial, muy detallista, como para decir la palabra justo en el mejor momento para decirlo. Sí, ese inicio fue duro por el convencerme que de verdad había encontrado a alguien que me amaba. Eso fue lo más complicado, el volver a creer. Pero él siempre, pues, una persona con muchísima paciencia, de esperar, de respetar los espacios. Yo digo, ese señor viene de otra vida siendo un psicólogo, un brujo, una cosa, porque tiene una empatía natural tan grande. Entonces, saber que si estoy brava y digo tres cosas, ok, vamos a dejarla quieta que se le pase. No, nada de confrontar. Y así fuimos, pues, nos fuimos haciendo más íntimo, difícil nuestros primeros encuentros, porque no, yo tenía mucho miedo. Y es la paciencia de esperar el momento justo. Y bueno, así Sí. comenzó ese noviazgo. Yo creo que esa parte es bonita, ¿no? O sea, claro, yo medio me sé la historia ya, ¿no? Pero bueno, para los que no están escuchando, haciendo como un mini paréntesis, mi papá también se llama Hernán. O sea, mi papá es Hernán Jesús. Yo, su primer hijo, soy Hernán Enrique y el segundo hijo es Hernán José. O sea, ahí, cuando nos llamaban por teléfono a la casa, cuando había teléfonos en la casa en aquella época, era un rollo para saber con qué Hernán iban a hablar. Bueno, por favor, con Hernán. ¿Cuál de los tres? Bueno, es que ese es el gran detalle. Ellos dos no son Hernán, solo el papá. Uno es Hernán Enrique, otro es Hernán José. O sea, cuando alguien los llama por los dos nombres, es conocido desde niño, pero ya se pusieron grandes y son Hernán. En las redes sociales, para todo este poco de gente que me sigue, soy Hernán. Pero bueno, hubo una parte que tú dijiste que sí te quería como preguntar un poquito más, porque claro, nos decías que venías de una relación en la que, pues bueno, o sea, fue bastante más complicada, más dura, y claro, cuando empieza este nuevo noviazgo, que ahora pues tiene 45 años, claro, el inicio te confronta con todos esos miedos, ¿no? Que dices que, bueno, mi papá estuvo ahí, pues como muy paciente, siempre con la palabra adecuada. Pero yo creo que, o sea, te quería preguntar porque es un miedo y una situación que afrontan muchos, que quieren de verdad una nueva pareja, quieren enamorarse otra vez, pero claro, el miedo de la relación anterior o de las relaciones anteriores, o sea, los arrastra un montón. Entonces, ¿qué dirías tú? O sea, que tuviste que trabajarte o cómo pudiste superar ese miedo, aparte de por lo que te decía mi papá, tú desde dentro, o sea, ¿cómo lo llevaste? Bueno, fue, yo no sé si decir que fue un 60% su insistencia de darme amor, hasta que yo me convencí que de verdad era alguien que me quería desde lo que yo era. Mi autoestima, mi autoconfianza, después de esa relación, quedó muy golpeada. Además que como que también había en mí ciertos elementos de inseguridad, de sentirme no merecedora, sentirme no querida, no amada. Entonces fue ir comprendiendo que sí, que podía haber alguien que me quisiera, e ir confiando. Fue un trabajo así de él desde su consistencia, su insistencia, su congruencia. Y yo desde irmelo creyendo, porque
no me sentía merecedora. No, ¿cómo? Claro, también hay una historia de vida que vengo de un abandono paterno. Entonces mi relación con la figura paterna fue complicada. Ese también fue parte del trabajo que tuve que hacer. Pero fue ir creyendo que sí, esos elementos personales, pues, de que sí era posible que alguien me amara. Y fue pasando paso a paso el confiar y en abrirme. Además, algo valiosísimo que yo siempre considero y recomiendo en una relación de pareja. Tú tienes que tener una escala de valores y tu pareja tiene que coincidir con esa escala de valores. Si el valor que tú más importancia o lo ubicas en primer lugar es la fidelidad, pues tu pareja también tiene que tener ese valor en ese nivel. Porque si no, ¿cómo voy a hacer armoniosa con unas escalas de valores que no coinciden? Porque también cuando llegamos a una pareja hay elementos que yo puedo negociar, otros que no estoy dispuesta a negociar y otros que de manera natural coinciden. Entonces, lo que es el respeto, la fidelidad, la confianza, la aceptación, el ir en una misma línea en cuanto a tus metas y objetivos de vida. Ujú. Entonces, esos, esos valores pues estaban allí presentes de una manera, digamos, armoniosa que coincidíamos en muchas cosas. Por ejemplo, había elementos que negociaban. A mí me fascina las fiestas y la playa. Pues a Hernán le fastidiaba la fiesta porque no le gusta beber y la playa pues no era tampoco de su agrado, venía de una zona donde no había playa. Entonces, lo que para mí era una ilusión, un elemento del mar, para él no era nada. Pero en este momento de nuestras vidas nos vamos a celebrar nuestro aniversario de novios y vamos a una playa y él se queda en la orilla en una silla con su teléfono en un toldo que no lleva sol y yo estoy en la playa como un pececito. Entonces, esas son cosas que se negocian. Su amante, él tiene un amante y yo he permitido que él tenga ese amante toda la vida. El judo. Entonces, el judo es su amante, como es, él ama el judo, entonces, ok, yo he permitido que durante 3 meses él se vaya a una concentración de viaje con el equipo de judo, pero ahí vamos con nuestra escala de valor. Si los dos queremos tener hijos, ok, pero ¿cómo hay congruencia en una escala de valores donde una persona quiere hijos y el otro no quiere? Puede que si se amen, sigan adelante, pero uno de los dos queda en déficit. Y no es posible. No es posible un amor genuino cuando no hay, los dos reciben la misma cantidad. Entonces, yo siempre digo, lo primero en tu pareja es, vamos a contrastar escalas. De paso, las escalas de valores nos permiten tomar decisiones, todas las decisiones de nuestra vida, confrontamos valores. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también, o sea, cuando he hablado con mis alumnos de lo que es la conexión espiritual entre las personas más importantes de tu vida, que bueno, podemos estar hablando de familia, hijos, pero o como en este caso, con tu pareja, ¿no? O sea, hay una conexión que va más allá y yo también compagino con el que en los temas más importantes tiene que haber una sintonía, ¿sí? Entre ustedes. Que pues mira, cómo se toma la decisión con respecto a hijos o con respecto a dinero o en los momentos en los que entramos en crisis por alguna razón, que los dos podamos como funcionar en sincronía, ¿no? En sintonía. Sí, o sea, mira, sí, los dos necesitamos nuestros tiempos y nos los llevamos bien porque nos permitimos el tiempo, nos permitimos el espacio. O los dos somos muy proactivos y pues cuando llegan las crisis, los dos buscamos soluciones. Pero Ujú. cuando hay, no, mira, o sea, yo necesito espacio, no, yo necesito proactividad, claro, ahí la cosa, o sea, se complica un Claro. montón. Entonces tú Ujú. decías que, o sea, de cara a tú superar tus miedos, pues bueno, había un 60% de lo que mi papá te ofrecía, ¿no? O sea, de cómo era él, de la paciencia que tenía,
pero luego había mucho tú, o sea, tendía mucho diálogo interno de, vale, pero déjame creérmelo, déjame abrirme, o sea, déjame comenzar a aceptar, creerme que soy merecedora. Sí, Mm. que es algo así como que le quiero reflejar a todos, o sea, la importancia del diálogo interno, o sea, en la psicología transpersonal se habla del diálogo interno, es lo que marca las decisiones que tú tomas. En este caso, pues claro, salgo corriendo de la relación porque me da miedo, o me quedo un poco más, me quedo un poco más, y entre un poco más, bueno, ya van 45 años, ¿no? Y otra cosa que decías, pues bueno, lo de comparar la escala de valores, ¿no? O sea, ver qué es negociable, que sí, que no, y pues bueno, cómo se llega a los ajustes. Pero había algo que tú decías que me parece bonito porque tú decías, me quería desde lo que yo era. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, de que alguien te quiera desde lo que tú eres. Bueno, bueno, es como que es difícil explicarlo, pero, o sea, no, él no buscó que yo, bueno, mira, pero si tu cabello es así, crespo, a mí me gusta el cabello liso, hazte una plancha. Me gustan los senos grandes, bueno, hazte los senos, o me gusta la cola chiquita, vamos a reducirte la. No, él aceptó como yo era, como, que a veces me daban mis ataques, wow, que no voy a poder, que cómo es posible, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Él insistía un poquito, claro que sí, mira todo lo que has logrado, pero después dejaba el espacio a que a mí me diera la pataleta de seguir segura hasta que, bueno, pudiera volver. O sea, su, es un don natural en él, como medir los tiempos, de cuándo me tengo que quedar callado, cuándo de verdad tengo que hablar. Y eso ha sido una de las cosas, pues, que ha habido bastante comprensión entre nosotros. No digo que, bueno, no ha habido yo pegar gritos, él no pega gritos, pero es eso, pues, hasta dónde yo quiero a esta persona tal y como es. Yo no tengo por qué cambiarla a menos que el aspecto que esté teniendo no sea beneficioso, esté yendo en contra por ejemplo, su proyecto de vida. Pero si tal como es, yo me siento en complacencia, pues tengo que ser auténtica. No es que después que nos casamos, ay, es que a mí no me gustaban tus ojos, vamos a pintarte. Ujú. ¿No? Ok, entonces, a ver, porque sí es verdad que, claro, escuchando, yo conozco a mi papá, obviamente, tengo 40 años conociendo a mi papá, pero bueno, para los que no me están escuchando, sí entiendo que, claro, ahora mismo mi papá está como sobre un pedestal. Pues bueno, porque claro, ha sido muy comprensivo, ha sido muy paciente, siempre tenía la palabra correcta. Entonces, claro, siento que estás poniendo la barra de la persona que hay que compartir o que hay que conseguir súper alta, ¿no? Pero bueno, como trayéndolo un poquito más a tierra, porque sí, de verdad, o sea, yo honro mucho a mi papá en todo lo que tú también estás diciendo, ¿no? O sea, en el poder de la palabra, en la paciencia, en la coherencia, sí, son cosas que en estos días que hablaba con un primo, mi primo que vive aquí en Barcelona, llegamos a ese punto, ¿no? Que claro, mi papá nos ha enseñado valores muy elevados, formas de ser como muy coherentes y desde la acción, ¿no? O sea, desde el ejemplo. Pero sí, o sea, si yo llevo, o sea, tu forma de ver a mi papá un poquito más allá, que era lo que te quería preguntar, ¿no? Y a ver el consejo que también le puedes dar a los demás. Porque lo que veo que, o sea, más allá de todos los dones de mi papá, es que te complementaban mucho, ¿no? Más allá de su paciencia y su don de palabra, o sea, es que él era como un muy buen complemento para lo que tú necesitabas, puede ser. Sí, por ejemplo, yo, bueno, tuve un tiempo, mi entrenador de judo era psicólogo. Eso para mí fue bastante valioso. Y él, ese trabajo, él estaba de observador. O sea, él permitía el espacio para que yo pudiera ir creciendo. Este, por ejemplo, a nivel de estudiar, que estaba haciendo mucho estudio. Él, cuando yo tenía que estudiar, él estaba atendiéndolos a ustedes. Por ejemplo, con
tu hermano, con Hernán José. Yo estaba haciendo un posgrado cuando salí embarazada y a la semana de parir yo tenía una exposición y Hernán atendía a Hernán José de noche para que yo durmiera. Cuando le tocaba la teta, pues él venía y me lo ponía. O sea, ha sido, ok. De esa misma forma también he correspondido yo con él, de apoyarlo, particularmente con el judo, pues. Entonces, sí, sí, ha sido mucho de acompañamiento, de sentir ese apoyo en mis proyectos. Igual yo lo he dado para él en sus proyectos. Aunque ese proyecto para mí, wow, estar 3 años 3 años, perdón, 3 meses sola, con ustedes pequeñitos, que en la José asmático y le dio una crisis a medianoche y yo tuve que salir corriendo. Otro día la bicicleta metió los dedos y casi se los quita y salí corriendo para el hospital. Entonces, claro, pero bueno, había la confianza de que él también estaba realizando su proyecto de vida. Y bueno, yo echaba para adelante. Ya y de paso, yo no lloraba ni decía nada, yo hablaba por teléfono, no, todo bien, todo bien. Cuando él llegaba se encontraba el zaperoco que se había armado con los muchachos. Entonces es mucho claro, hay momentos en que me saca la piedra porque de repente yo quisiera, bueno, vamos a ir para una discoteca. No, ya no, no le interesa. Bueno, pero yo me puedo ir sola. No hay eso de que si yo no voy contigo, tú no vas. No, no, o sea, no. No, no es como esos morochos que están así pegados de barriga, ¿no? Él tiene su espacio y yo tengo mi espacio. Que a veces no coincidimos, ¿sí? No coincidimos. Pero bueno, ok, eso es lo que te toca a ti. Yo respeto que a ti te guste. A mí no me gusta, pues yo no lo hago. A él no le gusta, pues él no lo hace. Y eso ha sido, yo creo, una de las cosas importantes en nuestra relación. El respeto a los espacios, comprendiendo que necesita el espacio. Por ejemplo, yo me fui para Roraima para celebrar mis 50 años. Nadie quería ir conmigo, nadie podía ir conmigo y yo me fui sola. Y en el Roraima, bueno, tuve ese accidente, me caí por una cascada de 200 metros, me sacaron en helicóptero. Roraima queda a 800 kilómetros de Caracas. Y bueno, después todo lo que vino, la curación, porque ahí sí fue curación física, todo, y nunca hubo un reproche. Incluso cuando yo le dije, yo me voy para Roraima, él me dice, ¿estás segura de irte sola? Y yo, es que yo no me voy sola, yo me voy con todos mis guías espirituales. Y bueno, realmente, porque de la caída que tuve me hubiese matado. Qué fino. Para los que no lo conocen, el Roraima es un sitio en Venezuela como medio espiritual, ¿no? O sea, uno de los lugares más antiguos del mundo, que duramos unos 3 días caminando para llegar como a la cúspide. Es un sitio así muy bonito y pues bueno, luego los otros 3 días bajando. Eso es lo que ella dice que bueno, fue su regalo de 50 años. No, bueno, por resumir un poquito, los secretos de un noviazgo, 45 años y más. Sí, pues bueno, nos has hablado de ese autocreerte a pesar de las heridas que traías de antes, ese creerte que un amor sí es posible, el acompañamiento de la pareja, pues en esa paciencia también para respetar tus tiempos, tus procesos. Algo que yo veo que les ha sumado mucho también es, claro, cómo se complementan. Sí, o sea, claro, él tiene algo que a ti de repente en esa época te hacía falta y viceversa seguramente también era así. Y pues bueno, lo que nos estabas diciendo también, ¿no? De los valores y permitirse esos espacios, ¿no? Que vuelvo a lo que decías, que claro, te quieren desde lo que tú eres, ¿sí? O sea, sin pedirte, mira, no, deja de estudiar para ya dedicarnos a esto. O no, no, o sea, vente conmigo estos 3 meses que me tengo que ir con el equipo de judo. No, es pues bueno, no, o sea, cada uno tiene su proyecto. ¿Qué es eso, no? O sea, yo como que se invitaría mucho a los que nos escuchan a tener eso en cuenta, ¿no? O sea, el nivel de qué tanto quiero y qué tanto me quieren desde lo que somos sin necesidad de querer cambiarlo, ¿no? Ujú. Que bueno, que se cambie así como tú dices, bueno, mira, si ya no es útil para ti, venga, va, pues vamos a trabajarlo, vamos a buscar cambiarlo, pero
sino es pues el amor desde ahí. Sí. Entonces, por seguir profundizando y sacándote tips y consejos, sí. ¿Tú qué dirías que te ayudó a afrontar el reto más importante que ustedes han tenido así como pareja o la crisis más importante que han tenido en estos 45 años? Ah, a ver, mm, bueno, lo más importante, eso de los valores. Ahora, ya va, vamos a pensar primero en la crisis. Yo creo que la crisis más fuerte fue eso que quedó después del accidente de Roraima, porque allí implicó un gasto de dinero, la preocupación por las operaciones, de porque tuvo una luxofractura del tobillo izquierdo, la, la, mm, ¿cómo se llaman? Las recuperaciones de terapia y esas cosas. Luego, eso todo ese proceso de recuperación me llevó a mí a estar un mes acostada en una cama, donde, bueno, había que cubrir todas las cosas, mi mamá, bueno, vino a apoyarme, pero sin un reproche. Ya, yo me sentía, verga, cómo yo hice esta locura, cómo yo le causé esta situación a mi familia, porque, o sea, fue desde la salud, lo económico, el tener que llevarme, traerme la terapia, el carro, no sé qué. O sea, el dejar muchas de sus cosas para poder atenderme a mí, sí, sin un reproche, sí. Entonces fue, mira, yo mi frustración y mi vergüenza, no pagarla con él, porque más bien él me estaba ayudando. Sí, sí había momentos en que yo lloraba porque yo decía, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es posible? Pero bueno, él desde la paciencia, eh, este, el acompañarme, ese proceso fue así como de ir hacia adentro, en mí hacia adentro para ver qué iba a hacer con mi vida, porque justamente yo había ido a Roraima porque yo había renunciado a mi trabajo en CanTV, que era una de las empresas más de telefonía más grande de Venezuela. Y cuando renuncié me dieron $26.000, que nos alcanzó, bueno, ¿cómo se llama? La colaboración de la economía, en el aporte de la economía, me sirvió para vivir 6 años. Ajá, ¿qué pasó cuando el dinero empieza a acabarse? ¿Cómo vamos a hacer? Refinanciar deudas con tarjetas de crédito. Que a Hernán nunca le gustó sacar fiado a crédito. Y a mí me encantaba. Entonces las tarjetas de crédito se habían subido. Entonces, ¿cómo mantenerse en ese apoyo, sin una crítica, sin nunca decirme fue tu culpa? ¿Cómo se te ocurre haberte ido para...? Nunca. ¿Cómo se te ocurre que gastemos el dinero y no lo ahorremos? Nunca, nunca. Mis propias reflexiones me las hacía yo misma, no venía porque había de parte de él un cuestionamiento. Entonces ha sido, bueno, como, ok, yo misma, desde ese proceso reflexivo interior desarrollé a lo largo de toda mi vida, el irme dando cuenta de hasta dónde alcanzaba mi responsabilidad y qué hacer. Entonces, bueno, tomaba decisiones, las compartía con él. Estudié psicología a los 52 años. Bueno, si tú quieres hacerlo, si me veía estudiando hasta la noche, él se iba a dormir. O sea, es el dejar ser al otro desde de la aceptación, de parte y parte, porque sí también fue mucho de mi parte. Y yo creo que, o sea, como rescatando cositas que vas diciendo, porque es como que no lo quiero sobresimplificar, pero pareciera que sí, ¿no? O sea, de repente muchos escuchan este programa pensando como en una lista de 10 pasos que hay que llevar para llegar a los 45 años. Y yo también pensaba que iba a ser así, pero veo que, o sea, es como que mucho más simple, ¿no? Al final lo importante está siendo el dejar ser, ¿no? El querer como es y estar ahí, mira, o sea, sin exigir más, así como dice, claro.
el accidente del Roraima, que bueno, que lo has comentado varias veces, pero claro, te caíste por ahí en medio de la nada, te fracturaste el tobillo, claro, el sacarte en helicóptero de una zona por allá metida en el Amazonas, o sea, yo recuerdo, o sea, una situación bastante complicada, que como tú dices, al final tus guías estaban ahí porque hubo mucha ayuda que llegó que de otra forma no hubiese llegado si no hubiese sido por Sí. presencia espiritual, ¿no? Pero bueno, como volviendo a lo bonito de 45 años de novios, eso, ese dejar ser, ¿no? Yo creo que yo a veces lo hablo así con mis personas más cercanas o mis amigas, que claro, cuando empezamos a estudiar mucho la espiritualidad y a estudiar mucho el crecimiento personal, hay mucha tendencia a estar viendo cuál es la sombra de la pareja, cuál es el trauma de la pareja, el tema que se tiene que trabajar, y vamos a trabajarlo, y vamos a hacer no sé qué, y vamos para yo ayudarte, y no sé qué, no sé cuánto, que entiendo que viene desde una buena intención, que entiendo que viene desde un deseo de ver a la otra persona, pero si hilamos un poquito más fino, detrás hay un no te quiero como estás siendo o no te sé querer como tú estás siendo, ¿no? Ujú, Y ujú, eso es bonito, ¿no? O sea, que tú has nombrado varias veces que, bueno, él estaba ahí independientemente, ¿no? Sin el reproche, seguramente preocupado, o sea, eso sí, o sea, estoy segurísimo, pues preocupado, pendiente, queriendo también resolver, pero sin volcar ningún estrés sobre ti ni nada, ¿no? ujú. Sí, y luego otra cosa que dijiste también, que era lo que quería profundizar, porque mencionaste que, claro, siempre tú eras muy reflexiva, o sea, como que había mucho trabajo interno, o sea, entiendo que tu primera aproximación a todo el crecimiento personal fue con el método Silva, que es, Sí. para los que no lo conocen, el método Silva es una técnica de control mental, o sea, tú para gestionar tus propios pensamientos, tu propia tranquilidad mental, sí. Yo la recomiendo un montón, bueno, de hecho yo con 6 7 años, recuerdo que no, que fui a ese curso también, el método Silva para niños. Entonces, bueno, tú dices que siempre has sido como muy reflexiva y ese momento en el que te fuiste al Roraima era para saber qué ibas a hacer con tu vida. Y ahí sí quería profundizar porque es un momento que muchos viven y muchos vivimos, en donde, claro, queremos reinventar nuestras vidas, porque como veníamos viviendo, pues ya se nos queda corto, ya no nos satisface, pero en Ujú. esos momentos, o sea, yo creo que ustedes hicieron algo que no sé qué tan común es, que es poder vivir esa crisis existencial sin romper el matrimonio o la pareja. Sí. Entonces, si nos hablaras un poquito más de ese momento así de cuando la vida te obliga a replantearte muchas cosas, ¿cómo hiciste para poder mantener el vínculo con mi papá? Eh, bueno, creo que ese momento fue mucho para mí. Él estaba apoyando, pero fue como meterme en mí misma para qué voy a hacer. Tanto así que yo llené la casa de, bueno, el cuarto de papeles, de afirmaciones, porque entendía que ese momento yo había ido para Roraima para venir a buscar un empleo. Yo quería contactar para allá arriba con un empleo porque ya yo no quería ser ingeniero. Cuando, bueno, ocurre toda esa situación, yo tengo que estar acostada un mes en mi cama, pensando, pensando, pensando. Y cuando, bueno, ya digo, bueno, yo tengo que ver qué hago. Me puse a hacer unas tarjeticas, de metodología de investigación, que hice un diplomado. Empecé a repartirlas, a ver si asesoraba trabajos de grado. Un amigo, porque también me formé en programación neurolingüística, un amigo que de ese momento me invitó a su taller. Y bueno, en el taller, bien bonita la cosa, repartí mis tarjeticas y me encuentro un amigo que me dice, estoy estudiando psicología. Tenía 35 años. O sea, a mí hizo un campanazo. ¿Estás estudiando psicología? ¡Wow! Y allí yo digo, Dios mío, si yo lo que quería de bachillerato estudiar era psicología.
Bueno, entonces empecé a buscar, a averiguar cómo podía y como egresado de la Universidad Central nos daba la posibilidad de entrar en otra carrera. Y yo le digo, Hernán, yo voy a estudiar psicología. Seguía sin trabajo, pues. O sea, me había vuelto, pero bueno, él podía cubrir económicamente todo. Entonces, más, ya los muchachos tenían un poco de independencia y esas cosas. Bueno, cuando salió el listado, yo le digo, mira, voy a ver el listado a ver si salió. Y él me dice, tranquila, use vista, que ya estás adentro. Pérrole. ¿Cómo voy a dudar si ya él estaba ya convencido de eso? Entonces, bueno, empezó, me daba la cola por la mañana, yo no tenía carro, o sea, totalmente, pues. Mm. Hubo momentos en que vinieron mis compañeras aquí, estábamos estudiando un tema que él lo maneja y él nos explicó. O sea, mira, yo quiero hacer tal cosa. Bueno, dale. Ah, bueno, necesito plata. Bueno, ahí hay. Entonces, es eso, pues. Yo no, yo, bueno, ahorita con lo de los registros, yo digo, este ser, esta alma vino conmigo para darme apoyo, porque el trabajo mío ha sido muy fuerte, pero él ha estado ahí acompañándome. Es como que si ya el trabajo de él estaba hecho o tenía que puntualizarlo con las cosas mías para, bueno, para que pudiésemos los dos tener esta evolución espiritual. Porque les digo una cosa, Hernán, papá, no hace ninguna práctica espiritual. Nada, nada, absolutamente nada. Mi mamá era una bruja chamánica y cuando mi mamá inventaba cualquier cosa, Hernán me llevaba. Él no entraba, él se quedaba afuera porque le tenía miedo. Pero ha habido ese acompañamiento, ese respeto. Esta maneja algo, yo no sé qué es, pero yo la respeto, que ella lo haga, pero yo no. A mí me da. Y bueno, o sea, es eso, el complemento. Ahorita pensando, digo, bueno, esto que acabo de decir nunca lo había pensado y no lo había dicho antes. El trabajo de Alma era mía y él simplemente me dio la mano para apoyarme, porque su vida, gracias a Dios, ha sido bastante equilibrada, bastante armoniosa. Ha bastado para él el amor, mi amor y el de sus hijos. Y hubo algún momento, porque lo dices así muy bonito, ¿no? De que, claro, es un ser que vino pues a acompañarte de repente un poquito más trabajado que tú y venía pues a estar, ¿no? Mientras tú pues vas trabajando, te vas viviendo todas estas cosas, sí, pues el accidente en el Roraima, la crisis pues pensando en que no empleo, luego todo lo que implicó pues estudiar psicología con 52 años, ahora dedicándote pues a enseñar también psicología, ¿no? Entonces lo ves pues bueno, como un ser que te vino a acompañar. Y con todo lo que has aprendido en registros acásicos pues bueno, también en la psicología, en la programación neurolingüística, ¿sientes que hubo un momento en el que te hizo un clic, que era así como el ser que te vino a acompañar, como esa alma que te vino a acompañar? Bueno, en este momento, en este momento, cónchale la cosa, Después pero de cuarenta y sí, cinco años. en este momento es esto que dije la primera vez en mi vida que lo digo. Si yo por momentos sentía, wow, él no tiene rollo, él no, él, gracias a cómo es, yo he podido evolucionar. Ha respetado todo lo que yo he querido hacer, también él, yo de mi parte, pues. Pero ha sido como que el trabajo más fuerte a nivel de ser humano, de alma, ha sido el mío. Y él ha estado allí para apoyarme. Y nunca he sentido que él ha estado en déficit, porque esa es la otra cosa en una relación. Yo doy, pero quedo yo en déficit y tú estás en sobredimensión, pues. Ujú, No, no lo he sentido. Ha ok, sido, ha sido bien, bien equilibrado. ujú, Es como,
se satisface con en el dar para mí. Ok. ¿Y qué consejo le darías a una pareja que de repente están así como estabas tú durante lo del Roraima, ¿no? Que cada uno estaba viviendo pues su crisis y su reinvención personal. ¿Qué consejo le darías para no perderse en la crisis y soltar la pareja, sino más bien salir de la crisis con una relación fortalecida? Bueno, la comunicación de qué es lo que queremos conseguir de la otra persona y qué estamos dispuestos a dar. Tácitamente nosotros lo hicimos, pues, porque él me permite estudiar psicología, porque ese era mi sueño, pero él también estaba más dedicado al judo. Pero es eso, mira, que primero contactar con nosotros mismos, qué es lo que queremos, qué es lo que yo quiero, cuál es mi meta, cuál es mi meta, mi sueño, qué es lo que me hace falta para sentirme en plenitud, qué es lo que en este momento necesito. Incluso puede ser que necesite hasta que terminar la relación de pareja, porque no hay forma de que nosotros podamos tener un complemento. No hay forma en que yo acepte situaciones de la persona, no hay forma en que yo mis valores pueda mantenerlos congruentes con los de la otra persona. Entonces es mucho en ese diálogo y en esa revisión interna, pero uno con el otro, que propongas, mira, esto es lo que yo quiero y esto es lo que tú quieres. Ajá. Yo estoy dispuesta a recibir esto de ti y tú estás dispuesto a dármelo sin sentirte en déficit. Eso sería lo que para mí sería lo más valioso en un momento de crisis. Si la cosa está tan en crisis que no podemos hablar, ok, vamos a darnos un tiempito para que cada quien por su lado pueda establecer sus prioridades, quiere establecer para dónde va y qué está dispuesto a dar en la relación. Y después, bueno, entre los dos llegar a armonizar, a negociar, al negociar desde los dos mantenerse potenciados. Ujú. Entonces la comunicación, o sea, en medio de las crisis, al final, pues una comunicación muy honesta. Y claro, es bonito porque se dice fácil, pero claro, para una comunicación de ese nivel, el prerequisito, así por lo que veo en la historia de ustedes, es la aceptación mutua, pues. O sea, mira, aquí, o sea, yo te quiero como eres, no te exijo ni te reprocho. Si lo que dices, que lo has comentado varias veces, o sea, no estar en déficit. Yo creo que, claro, o sea, sin una aceptación así mutua, la comunicación, pues bueno, no sé qué tan fluida pueda ser, ¿no? Pero bueno, para resumir los secretos de un noviazgo de 45 años y más, sí, pues nada, nos has hablado mucho de lo que es el complementarse, o sea, cómo se complementan mucho el uno y el otro, ese diálogo interno para, a pesar de los miedos, o sea, mantenerte creyendo en que sí mereces el amor, de que sí el amor es bonito, de que sí el amor está siendo real, sí. Luego, que es como de lo que yo más me quedo, ¿no? O sea, el que te quieren desde lo que tú eres. Sí, de Ujú. que te permiten ser tú, te permiten tus proyectos, te permiten explorar pues tus propios temas sin ánimos de que cambies para que me gustes más o para yo estar más tranquilo, ¿no? Y muy bueno, esto que me dices ahorita al final de la comunicación, una comunicación muy honesta y muy sincera. Sí. Pero una cosa también es que me aceptes mi proyecto, pero que yo también acepte lo que tú quieres tener. Mm, Que tú aceptas como yo soy, pero yo también acepto como tú eres sin querer cambiarte. Porque por mm, alguna razón esas son las características que tú viniste a mostrar en esta vida, pues, en este momento de existencia, de reencarnación. sí. Muy bien. Entonces, bueno, como última pregunta, así para cerrar el programa, yo te diría, después de estos 45 años de novios, ¿qué dirías que es el amor? Ay, cónchale, ¿qué es el amor? Bueno, en algún momento, no sé a quién se lo escuché, pero es como todos los días levantarme al lado de alguien que sigo queriendo porque me quiere como yo soy.
y que lo sigo queriendo y aceptando porque hemos aprendido a estar juntos, hemos aprendido a, a vivir desde la plenitud nuestra, viendo la plenitud del otro. Es ese gusto, ay, me gusta como es. Mm, ese pantalón le queda raro, bueno, pero a él le gusta. Sí, a él le queda raro, pero van a decir, mira, pero tú dejas a tu esposo salir así. Sí, sí, a él le gusta. Total, no me va a dejar de quitar algo al amor porque le guste andar con un pantalón de payaso. No es el caso, pero sí vale para esas cosas de aceptar, no es quedarnos en una continua crítica hacia la pareja, porque al final a quién estás criticándote, a ti misma, porque cómo es posible que le veas tantos peros y todavía sigas con esa persona. Pues muy bien, pues muchas gracias, mamá. Muchas gracias por esta sabiduría después de 45 años de novio. Bueno, 45 años más los 300 que tenemos ya Los 300, juntos ¿cierto? de otras vidas. Así que eso fue una de las primeras cosas místicas que mi mamá me dijo. Nosotros venimos de otras vidas, ya tenemos por lo menos 300 años juntos. Sí. Entonces, bueno, Maleri, que sean muchos años más. Muchísimas Amén. gracias por la sinceridad, por la apertura para hablar de este tema así tan abiertamente. Sí, para mí, ya como hijo, es refrescante, a pesar de que todas estas historias ya las he escuchado en algún otro momento. Pero bueno, sí, como volver a pensarlo así, ¿no? O sea, ahora entiendo el nivel de paciencia que yo también a veces siento que tengo, de dónde me viene. Pero bueno, yo creo que es bonito, ¿no? O sea, el que ustedes nos dejen a mi hermano y a mí y a todos los que nos están escuchando, esa ilusión, esa esperanza, porque el amor sí puede ser duradero, a pesar de los errores que se han cometido antes. Pues bueno, como bien tu historia lo muestra, ¿no? Venías de una o varias relaciones así ya muy complicadas, muy tóxicas, pero bueno, te prepararon para recibir el amor de este ser que después de 45 años plus 300 sigue estando contigo. Muchas gracias. No sé si tienes un mensajito final que quieras dejar a los que nos están escuchando. Bueno, quisiera decir que crean en que la pareja que realmente necesitan para un crecimiento y una evolución como ser humano está aquí. Ya sea que la tengan, si la tienen y todavía no están seguros, empiecen a explorar si realmente coincidimos principalmente en nuestra escala de valor. Y si no, tengan la convicción que sí, es parte de lo que venimos a trabajar aquí. Y bueno, hijo, gracias por esta oportunidad de sentirme bien sabroso de contar todo lo que es esta experiencia de amor. Muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias también a todos los que nos han escuchado. Déjenle sus comentarios, háganos saber también la conversación de mi mamá de Nereida, pues qué te ha hecho sentir, qué te ha enseñado. Compártanle su cariño a través de los comentarios que están viendo aquí, a los comentarios aquí en Spotify o en YouTube, en donde estés viendo este programa. Pues la invitación es para vernos en el próximo programa para seguir hablando de estos temas espirituales para mentes mentales. Un fuerte abrazo y recuerda como siempre que aquí tienes un amigo, a un pana, a un ser zen que está para acompañarte. Chao, chao, que Dios te bendiga.